resúmenes de este tema, y creo que con eso nosotros podremos ampliar y tener un poquito más claro lo que es el mismo tema en sí. Voy a pasar la lista de asistencia. Acevedo. Presente, profe. Gracias. Aguilar. Alveo. Presente. Arias. Presente. Batista. Blake. Branda. Presente, profesora. Gracias. Caballero. Presente. Castillo. Presente, profe. De Gracia. De Cedas. De Sousa. Buen día, profesora. Presente. Buenos días. Domínguez Elliot. Buenos días, profe. Presente. Buenos días. Selena. Buenos días, profesora. Presente. Buenos días. Naibet. Presente, profesora. Gracias. Flores Nayeli. Flores Paula. Presente. Flores Yabonet. Gómez Yadiris. Buenos días, profesora. Presente. Buenos días. Guerra Ashley. Guerra Nander. Buenos días, presente. Gracias. Ashley Hernández. James Amy. Presente, profe. Gracias. Martínez María. Presente, profesora. Gracias. Martínez Yacilca. Presente, profesora. Medina. Presente. Montilla Angie. Buenos días. Moreno Iron. Presente, profesora. Gracias. Moreno Darling. Presente, profesora. Gracias. Obando. Presente, profe. Gracias. Pérez Christopher. Presente, profe. Gracias. Quijano. Ivanka. Luis. Presente, profesora. Gracias. Chantal. Presente, profe. Gracias. Kiara. Presente, profe. Sánchez Selena. Presente, profesora. Villar Diandra. Buenos días, presente. Buenos días. Carla. Ok. Entonces, en el día de hoy vamos a tratar de... Dígame. Buenos días, le habla Batista. Esto es que no podía conectar el audio porque estoy desde el celular. No sé si me permite, a ver si me puedo cambiar de dispositivo. Claro. Gracias. Profesora Blake Caroline, en el momento que usted me llamó se cortó la señal y no escuché que me llamó nuevamente para la lista de las personas que no pudieron contestar. No he llamado nuevamente para la lista de las personas que no pudieron contestar. No, he hecho nada más la primera llamada, no he llamado nuevamente. Buenos días, profesora. Andrea, presente. Sí, pero recuerden una cosa. Yo paso una lista y después vuelvo y paso para aquellos que no estaban o no lograron contestar. Y como son ya bastante en este grupo, entonces yo prefiero que esperen que yo vuelva y pase la lista. ¿Ok? Ok. Entonces, en el día de hoy vamos a tocar un tema que también es interesante, igual que la inmunidad contra los microbios, porque es una inmunidad que le llaman inmunidad regional. Y esta inmunidad regional tiene que ver con las respuestas inmunitarias que son especializadas y que son, de hecho, muy particular en cuanto
al tipo de inmunidad que se da. Y vamos a ver que hay inmunidad innata e inmunidad adaptativa. A ver, Aguilar, ¿me puede leer qué significa inmunidad regional? Sí, profe. Dígame. Inmunidad regional, respuestas inmunitarias especializadas en los tejidos epiteliales y con privilegios inmunitarios. Introducción. Sistema inmunitario regional. Conjunto de componentes del sistema inmunitario que sirven a funciones especializadas en una localización anatómica particular. Gracias. Entonces aquí nosotros vemos quizás dos palabras claves: funciones especializadas y localización anatómica particular. Así que no se les olvide esos dos términos. Entonces, ¿qué abarcan los sistemas inmunitarios regionales? A ver, de Gracia, ¿qué abarcan los sistemas inmunitarios regionales? De Sedas. De Gracia, profesora. De Gracia. A ver. Sí, las características generales. Por favor, ¿me pueden aparecer con la cámara abierta, por favor? Características generales de la inmunidad en las barreras epiteliales. Los sistemas inmunitarios regionales abarcan: 1. El sistema inmunitario mucoso. 2. El sistema cutáneo piel. El sistema inmunitario mucoso, que protege a las barreras digestivas, broncopulmonar y genitourinario. Y el sistema cutáneo dice que los principales sistemas inmunitarios regionales comparten una organización anatómica básica en que hay una barrera epitelial externa que sirve a funciones esenciales. Gracias, Marilian. Entonces nosotros vamos a tener un sistema inmunitario mucoso y un sistema cutáneo. Entonces esas ya vamos diferenciando entre los dos, vamos a decirle así, porque habíamos dicho que sirven a funciones especializadas en una localización anatómica particular. Entonces aquí tenemos dos sistemas bien importantes que nos van a proteger, pero desde diferentes localizaciones anatómicas. Ok, aquí le tienen entonces la autoinstrucción. Defina qué es una inmunidad regional. ¿Cuáles son los dos sistemas inmunitarios regionales? Ustedes entonces tienen que completar esa autoinstrucción. Ok, ¿cuáles son las características generales de la inmunidad en las barreras epiteliales? Le voy a pedir a De Sedas, por favor, que me lo lean. De Sedas. ¿No está? Nayeli. Nayeli. Jabonet. Ashley. Guerra. Ashley Hernández. Quijano. Carla. Entonces le voy a pedir a ti para que por favor me lo lea. ¿Qué profesora mencionó Diandra? Sí, señora. Diandra. Listo. Las características generales de la inmunidad innata en las barreras epiteliales. Las funciones. 1. Impedir la invasión microbiana. Un tejido conjuntivo que contiene células de varios tipos distribuidos de forma difusa, importantes para la respuesta inmunitaria innata y adaptativa frente a los microbios locales. Y 2. Sería con ganglios linfáticos de drenaje más alejados, donde se inicia y amplifican las respuestas inmunitarias adaptativas a los microbios invasores. Gracias, Diandra. Entonces nosotros tenemos que entre las funciones de la inmunidad en las barreras epiteliales está impedir la invasión microbiana,
Y la segunda es iniciar y amplificar las respuestas inmunitarias adaptativas. Y ya nosotros vemos que en la primera función están inmersas las inmunidades, las respuestas inmunitarias innatas y adaptativas. Y en la segunda es a través de un sistema de ganglios linfáticos y de drenaje que están más alejados, se inician y se amplifican las respuestas inmunitarias adaptativas. Todo esto son características generales de la inmunidad en las barreras epiteliales. Entonces aquí tenemos nuevamente la autoinstrucción, cuáles son las características generales de la inmunidad en las barreras epiteliales. Entonces, características generales, seguimos con el mismo punto de generales de la inmunidad en las barreras epiteliales. Le voy a pedir a Sánchez Selena, por favor, que me lo lea. Selena. Selena se me fue. Profesora, una consulta. ¿Usted ahorita llamó a Ashley Guerra o Ashley y también a Guerra? No solamente llamé a Ashley Guerra. Ok. Entonces, Selena se me fue. Kiara. Aquí estoy, profe. Características generales de la inmunidad en las barreras epiteliales. Definido en parte por la anatomía única de los tejidos de esa región, incluidos los tejidos linfáticos secundarios, con diferentes tipos celulares y moléculas especializadas que pueden no abundar en otros lugares, con funciones reguladoras que sirven para impedir respuestas no deseadas a microbios no patógenos y a sustancias extrañas que están presentes de diferentes barreras. Ok, gracias, Kiara. Entonces tenemos que dentro también de las características generales hay que tener en cuenta la anatomía única de los tejidos de esta región, incluidos los tejidos linfáticos secundarios, que tienen diferentes tipos celulares y moléculas especializadas que muchas veces no están en otros lugares, y funciones reguladoras que sirven para impedir respuestas no deseadas a microbios no patógenos y a sustancias extrañas. Entonces, este último punto es muy importante porque nosotros podemos tener microbios que no son patógenos y entonces el sistema inmune debe estar debidamente capacitado para distinguir entre lo patógeno y lo no patógeno. ¿Por qué? Para impedir respuestas no deseadas. Y obviamente muchas veces son sustancias que están ahí para, más bien es para protegernos en lugar de ser dañinos. Entonces el sistema inmune tiene ese gran reto, esa gran función reguladora para discriminar entre lo uno y lo otro. Entonces aquí tenemos los retos. Por favor, si me lo puede leer Alveo. Ya. Retos. El sistema inmunitario. Alveo, necesito que aparezcas en cámara. Recuerden que todas estas veces ustedes tienen que aparecer en cámara. El sistema inmunitario digestivo debe enfrentar billones de bacterias comensales en la luz del intestino, evitar su invasión, tolerar su presencia en la luz e identificar y responder a un número muy bajo de microorganismos patógenos. Ok, muchas gracias, Jason. Entonces aquí tenemos retos que miren que hablan de billones de bacterias comensales versus ¿qué? A un número muy bajo de microorganismos patógenos. Entonces el sistema inmune debe ser capaz de discriminar entre el uno y el otro. Porque imagínense que fueran a responder contra los billones de bacterias y ellas no nos hacen daño. Entonces debe aprender a diferenciar entre lo uno y lo otro. Muchas gracias, Jason. Entonces aquí están, autoinstrucción, cuáles son los retos del sistema inmune digestivo. Entonces, ¿cómo es? Ahora vamos a ver cada una de los tipos de inmunidades en el tubo. Vamos a empezar con el tubo digestivo. Entonces, por favor, Arias, por favor, si me lo puede leer. Gracias, Alveo. Arias. Está mediada en parte por el recubrimiento epitelial mucosa que impide la invasión microbiana gracias a uniones intercelulares heréticas. La secreción de moco que impide la unión microbiana a las células del recubrimiento, producción de moléculas antimicrobianas, defensinas,
Proteínas muy glicosiladas llamadas mucinas forman una barrera física viscosa que impide a los microbios entrar en contacto con las células del tejido digestivo. Ok, gracias. Entonces, ¿cómo es la inmunidad innata en el tubo digestivo? Lo es a través de 4 mecanismos o 4, vamos a decir así, 4 defensas, 4 estrategias. El recubrimiento epitelial mucoso, moco, moléculas antimicrobianas como las defensinas y las mucinas. Entonces, ¿qué hace el recubrimiento epitelial mucoso? Impide la invasión microbiana gracias a uniones intercelulares erécticas, o sea, son bien pegadas. La secreción de moco que impide la unión microbiana a las células del recubrimiento. Están las defensinas que se encargan de defender y están las mucinas que forman una barrera viscosa que impide a los microbios entrar en contacto con las células del tejido digestivo. ¿A través de qué células se realiza la inmunidad innata en el tubo digestivo? Vamos a ver. Entonces, aquí le voy a pedir a Flores Paola, por favor. Flores Paola, se me fue. Gómez Yadiris. Gómez Yadiris. Células inmunitarias innatas, efectoras. 1, macrófagos. 2, la CD. 3, los mastocitos. 4, los linfocitos T y omega. Los receptores del tipo TOL y los receptores citoplásmicos del tipo NOT, NLR, expresados por las células epiteliales intestinales, promueven respuestas inmunitarias a los microorganismos patógenos invasores, pero también están regulados para limitar las respuestas inflamatorias a las bacterias comensales. Ok, gracias, Yadiris. Entonces, nosotros tenemos aquí 4 tipos de células inmunitarias. Macrófagos, los CD, los mastocitos, los linfocitos T, y ese en particular que es un sigma. Recuerden que teníamos poblaciones muy pequeñas, que eran los linfocitos esos de subpoblaciones. Pero aquí también participan los receptores del tipo TOL. Recuerden los receptores del tipo TOL, teníamos los del tipo NOT, NLR, que también van a promover respuestas inmunitarias a los microorganismos patógenos, pero esa respuesta tiene que estar regulada para limitar esa respuesta inflamatoria a las bacterias comensales. ¿Por qué? Porque recuerden que hay billones de bacterias que no nos van a hacer daño y el sistema inmune no puede generar respuestas contra ellas a pesar de que son extrañas, porque si no sería una respuesta inflamatoria significativa, exagerada. Entonces aquí tenemos cuál es la inmunidad innata, cómo está mediada. Está mediada por recubrimiento epitelial, moco, defensinas y mucinas, y están las células efectoras, que son las 4 células efectoras que tenemos ahí. Recuerden que las CD son las células dendríticas. Entonces, esa era la innata. Ahora vamos a la adaptativa en el tubo digestivo. A ver, Selena, por favor. Selena Domínguez. Aquí, profesora. Inmunidad adaptativa en el tubo digestivo. Por favor, me aparece en pantalla. Por favor, me aparecen en pantalla. Okay. Inmunidad adaptativa en el tubo digestivo. Característica. La principal forma de inmunidad. No me aparece en pantalla, Selena. Ahora sí. La principal forma de inmunidad adaptativa en el intestino es la inmunidad humoral. La respuesta inmunitaria celular protectora dominante consta de linfocitos TH17,
El sistema inmunitario adaptativo en el intestino debe suprimir continuamente posibles respuestas inmunitarias frente a antígenos alimentarios y antígenos de microbios comensales para impedir reacciones inflamatorias que afecten la barrera mucosa. Gracias, Elena. Entonces nosotros tenemos que en el caso de la inmunidad adaptativa vamos a tener varias características, pero quiero que recuerden que la principal forma de inmunidad adaptativa en el intestino es la humoral. Pero también hay una respuesta inmunitaria celular protectora a través de los linfocitos TH17. Entonces estamos hablando, arriba primero estábamos hablando de linfocitos B. Acá estamos hablando de linfocitos T. Y el sistema inmunitario adaptativo, igual que el innato, debe continuamente tratar de controlar posibles respuestas inmunitarias frente a antígenos alimentarios y antígenos de microbios comensales. Y eso es para impedir esa reacción inflamatoria, que cuando esa reacción inflamatoria se da, entonces nosotros vamos a tener enfermedades muy serias. Entonces aquí está su autoinstrucción, cuál es la principal forma de inmunidad adaptativa en el intestino, la importancia de los TH17 y cuál es el papel del sistema inmunitario adaptativo en el intestino. Ahora vamos a seguir con la inmunidad humoral en el tubo digestivo. Recuerden que dijimos que la principal forma de inmunidad adaptativa es la inmunidad tumoral, pero que hay una inmunidad inmunitaria celular que va a ser protectora a través de los linfocitos TH17. Ok, entonces aquí le voy a pedir a Guerra Nander, por favor, que me lo lea. La inmunidad humoral en el intestino está dominada por la secreción IgA en la luz donde los anticuerpos neutralizan posibles microorganismos patógenos invasores. La inmunoglobulina A se produce en mayores cantidades que cualquier otro isotipo de anticuerpos. La inmunoglobulina A producida en los tejidos linfáticos de la glándula mamaria se secreta en el calostro y la leche materna madura a través de transcitosis. Gracias, Nander. Entonces tenemos que la inmunidad humoral ya dijimos que es adaptativa, humoral, pero dentro de la humoral, ¿qué inmunoglobulina es la que va a prevalecer en esta inmunidad humoral? La inmunoglobulina A. Y a través de esa inmunoglobulina A se van a neutralizar los anticuerpos los anticuerpos van a neutralizar a posibles microorganismos patógenos invasores. Y es la que más se produce en mayores cantidades y se secreta en el calostro y la leche materna. De ahí pues la protección que tenemos de una inmunidad pasiva de forma natural. Entonces aquí está la autoinstrucción, cuál es la importancia de la inmunoglobulina A en la inmunidad humoral del tubo digestivo. Entonces, ¿cómo se regula la inmunidad en el tubo digestivo? ¿Cómo se regula esa inmunidad? Vamos a pedirle a Duarte Naibet, por favor, que me lo lea. Sí, profesor. Regulación de la inmunidad en el tubo digestivo. Los linfocitos T reguladores abundan en el GALT, evitan las reacciones inflamatorias contra los microbios intestinales comensales. Varias citocinas con el TGF-beta, la IL-10 y la IL-2 parecen desempeñar funciones fundamentales en el mantenimiento de la homeostasis. Las deficiencias en estas citocinas o en sus receptores dan lugar a una inflamación intestinal patológica. Ok, muchas gracias. Entonces nosotros vamos a ver que en el tubo digestivo nosotros vamos a necesitar, por ende, que haya una regulación, porque obviamente es a través de esa regulación es que nosotros vamos a poder tener o manejar lo que es la inmunidad. ¿Qué es el GALT? El GALT es tejido linfoide asociado con el intestino, Y ahí van a haber muchos linfocitos reguladores que van a evitar esas reacciones inflamatorias. Fíjense que lo hemos visto en varias ocasiones. La importancia de tener ese reto al sistema inmune, de diferenciar entre los microbios intestinales, que son los comensales, que son los normales, y los patológicos. Entonces vamos a tener linfocitos T reguladores como parte de esa regulación,
vamos a tener citocinas que son importantes en la homeostasis. ¿Y cuáles citocinas? Como el factor de crecimiento tumoral, la interleucina 10, la interleucina 2. Y esas citocinas son tan importantes que cuando hay deficiencias de ellas, simplemente no se pueden evitar las reacciones inflamatorias y se da a un lugar a una inflamación intestinal de tipo patológico. Entonces aquí está la autoinstrucción, los aspectos regulatorios de la inmunidad en el tubo digestivo, y ustedes deben contestar esta relación entre linfocitos T reguladores y reacciones inflamatorias, entre las interleucinas y el factor de crecimiento tumoral y la homeostasis, y la deficiencia de citocinas con la inflamación. Y yo les invito, jóvenes, a que ustedes hagan estas preguntas, este sistema de autoinstrucción después que han estudiado el material, porque créanme que les va a ayudar muchísimo. Entonces, ¿cuáles son algunas de esas enfermedades que se relacionan con la respuesta inmunitaria en el intestino, sobre todo la inflamación que se da? Por favor, James, Amy, por favor, ¿me puede leer aquí? Enfermedades relacionadas con las respuestas inmunitarias en el intestino. La enfermedad inflamatoria intestinal es un grupo heterogéneo de trastornos. Se caracterizan por una inflamación crónica remitente de intestino delgado o grueso. Probablemente se deban a respuestas mal reguladas frente a bacterias comensales. Dos principales tipos de enfermedades: enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa. Muchas gracias. Entonces tenemos que las enfermedades relacionadas con la respuesta inmunitaria en el intestino van a ser prácticamente, o se van a deber a que el sistema inmune no es capaz de cumplir con ese reto de evitar, de poder discriminar entre las bacterias patógenas y las no patógenas. Entonces se genera esa enfermedad inflamatoria intestinal como una inflamación crónica de intestino delgado o grueso, y básicamente es por esa falta o esa mal regulación frente a las bacterias comensales. Y tenemos dos tipos de enfermedades muy conocidas, que son la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. Entonces aquí tenemos las enfermedades relacionadas con la respuesta innata en el intestino, características, ejemplos, y ahora vamos a ver los factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? O sea, hay otros factores que también pueden incidir en esa respuesta inmunitaria en el intestino. Y aquí le voy a pedir, por favor, a Domínguez Elliot que me la lea, por favor. Sí, profe. Enfermedades relacionadas con la respuesta inmunitaria en el intestino. Factores de riesgo. Polimorfismo de los genes que se asocian a la macroautofagia. Respuestas anómalas del TH17 y TH1. Función defectuosa del linfocito T regulador. Respuestas de estrés a las proteínas. Enfermedad celíaca. Enfermedad inflamatoria de la mucosa del intestino delgado causada por respuestas inmunitarias contra las proteínas del gluten ingeridas presentes en el trigo. Ok, gracias. Entonces nosotros vamos a tener, ¿qué es una macroautofagia? Es un proceso degradativo de componentes celulares altamente conservados. Es un proceso degradativo que es a través de, que va a estar asociado con el polimorfismo, o sea, que las diferentes formas en que se presenta un gene. Respuestas anómalas de los TH, por ejemplo, TH17 y TH1. Hay una función defectuosa de los linfocitos T reguladores. Entonces, si hay una función defectuosa de los linfocitos T reguladores, no podemos regular la respuesta inflamatoria. Y también está lo que es la respuesta de estrés a las proteínas. Entonces, todas estas enfermedades, todos estos factores de riesgo pueden llevar a enfermedades. Y una de las enfermedades, obviamente, es la enfermedad celíaca, que es una enfermedad inflamatoria que cada vez se ve más de la mucosa del intestino delgado, que está causada por respuestas inmunitarias
contra las proteínas del gluten presentes en el trigo. Entonces, en este punto es bien interesante porque en Panamá, pues últimamente se ha dado mucho eso de la enfermedad de reacciones contra las proteínas del gluten que están en el trigo. Y hay muchas personas que no pueden comer nada que tenga que ver con trigo, a tal punto que hoy en día los alimentos deben tener dentro de sus especificaciones que están libres de gluten, porque estas personas tienen problemas muy serios de enfermedades de inflamación que les causa dolor y les altera obviamente su estilo de vida. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Otras enfermedades relacionadas, entonces aquí le voy a pedir a Castillo, por favor, que me lo lea. Sí, profe. Gracias. Enfermedades relacionadas con las respuestas inmunitarias en el intestino. Las alergias alimentarias se deben a respuestas TH2 a muchas proteínas alimentarias diferentes. Causan respuestas inflamatorias agudas locales en el intestino y sistémicas al ingerir estas proteínas. Las respuestas inmunitarias prolongadas a los microbios digestivos pueden llevar a la aparición de tumores en el tubo digestivo, la Helicobacter pylori. Gracias, Geraldine. Entonces también vemos otro tipo de enfermedades relacionadas con respuesta inmunitaria en el intestino, como lo son las alergias alimentarias, que se deben a respuestas TH2 y es a muchas proteínas alimentarias diferentes. Y también pueden causar sus respuestas inflamatorias locales y sistémicas. Y también tenemos, o sea, ¿cuál es el problema de esa respuesta inmunitaria prolongada? O sea, que haya una inflamación prolongada a los microbios digestivos. Puede llevar a la aparición de tumores en el tubo digestivo. Y esto se ha visto que está relacionado también con el Helicobacter pylori, que en un tiempo pues ni se conocía mucho de él, pero hoy en día sabemos que la detección temprana de un Helicobacter pylori es importante para instalar o instaurar un tratamiento para eliminarlo, porque él también en forma prolongada su presencia puede llevar a la aparición de tumores en el tubo digestivo. Entonces ya terminamos con el tubo digestivo, vamos ahora al sistema respiratorio. Vamos al sistema respiratorio. Le voy a pedir a Branda, por favor, que me lea aquí. Y en esta misma gráfica, en esta misma transparencia, tengo el sistema respiratorio innato y adaptativo. A ver, Branda. La inmunidad innata. Branda, por favor, la necesito en pantalla. Gracias, Angie. Ok, profesora. La inmunidad innata. Las respuestas innatas en el alveolo ejercen funciones antimicrobianas, pero están controladas para evitar las inflamaciones. La inmunidad innata es el árbol bronquial que depende del recubrimiento epitelial que secreta el moco y defensivas. Y saca el moco con los microbios atrapados de los pulmones. Inmunidad adaptativa. La inmunidad humoral protectora en las vías respiratorias están dominadas por el IgA secretora. La respuesta de los linfocitos T en los pulmones los inician los CD. A ver, espérese, no se me vaya, Angie, espérese, no se me vaya. Ok, entonces, ¿quién es la, o sea, cuál es nuestra mayor defensa con la inmunidad innata para el sistema respiratorio? ¿Cuáles son, diríamos que las dos, vamos a decir así, nuestras dos defensas más importantes en la inmunidad innata? ¿El recubrimiento epitelial, profesora? Sí, pero eso es lo físico, lo vamos a decir así, lo que hay de hecho. Pero ¿por qué es importante el recubrimiento epitelial? Ahí lo tienes, ahí está clarito. Para evitar... Esa es la consecuencia, esa es la consecuencia. Pero ¿qué hay entre el recubrimiento epitelial y esa consecuencia?
que es lo que nos va a ayudar. Ahí lo tiene, no tiene que buscar por otro lado, ahí lo tiene. Bueno, sería que, o sea, pues saca los microbios de los pulmones. ¿Quién? Ellos se van solitos. No, profesora. ¿Cómo se van entonces? Son secretados por un moco. O sea, lo tienes clarito, lo tengo hasta subrayado en rojo. Me hablaste del recubrimiento epitelial. Ese recubrimiento epitelial, ¿qué hace? ¿Qué hace? Secreta el moco. ¿Y qué más? Y las defensivas. Ah, ya lo viste. Sí, profesora. Y lo tienes ahí mismo. Imagínate tú en un examen oral, me toma 2 horas, sacate la respuesta. Ok. Y en el caso de la inmunidad adaptativa, ¿quién es importante ahí? El IgA secretora, profesora. La inmunoglobulina A secretora. Ok, está bien. Gracias, Angie. Ahí te hice sudar un rato. Gracias. Entonces tenemos, utilicé a Angie, que me disculpe, pero es que a veces nosotros tenemos las respuestas ahí mismo y ustedes se complican con tratar de buscar otras cosas. Entonces tenemos que la inmunidad innata, obviamente su función más importante es evitar en el sistema respiratorio la inflamación que producen obviamente los microorganismos, y la inmunidad innata en el árbol bronquial depende de ese recubrimiento epitelial que va a secretar moco y defensina y saca moco con los microbios atrapados en los pulmones. Por eso es que el moco es tan importante y la defensina. Y la inmunidad adaptativa está dominada por la inmunoglobulina A secretora. Entonces tenemos que la inmunidad tumoral juega un rol importante en la inmunidad adaptativa del sistema respiratorio. Y también hay una respuesta de los linfocitos T, o sea que también hay celular, pero en menor escala, y las inician las CD, que recuerden que son las células dendríticas. Bien, bien. Entonces aquí tenemos nuevamente nuestra autoinstrucción, el rol de cada uno de ellos y sus... Vamos al sistema geniturinario, antes de hacer la pausa. Caballero, Gislena, por favor. Gislena, ¿se me fue? Hoy, profesor. Él pues antes que se nos acabe el tiempo. Inmunidad en otros tejidos mucosos. Sistema genitourinario. La defensa inmunitaria innata contra la invasión microbiana y la infección en la mucosa genitourinaria se apoya en el recubrimiento epitelial. El epitelio escamoso recubre la mucosa vaginal y la región terminal de la uretra masculina. El epitelio vaginal contiene células de Langerhans y varias sedes. Se han descrito macrófagos, linfocitos B y T. La mayoría de los anticuerpos de las secreciones genitales son IgG. Ok, muchas gracias, Gislena. Se me fue súper rápido antes que le preguntara. Bueno, vamos a... Y Gislena, con Gislena vamos a empezar ahora que regresamos porque ya se nos está terminando el tiempo de la plataforma. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos en un momentito, en un momento. ¿Ok?
Ok. Gislena, por favor, otra vez. Lo vuelvo a leer. No, no, espérese. No, no me lo vuelvo a leer. Me contesta nomás. Me aparece en pantalla y me contesta. Ok. Cuando hablamos del sistema genitourinario, ¿cuáles son algunas de los componentes o de la estrategia que tenemos que son importantes? Componentes y estrategias. Sí. Elementos. Armamento, armas que tiene el sistema genitourinario y a través de qué tipo de inmunidad. Bueno, de lo que estoy leyendo creo que son las células de Langerhans. ¿Es un tipo de inmunidad? Linfocitos B y T y los macrófagos. Eso es un tipo de inmunidad. ¿Cuántos tipos de inmunidad tenemos? Inmunidad adaptativa, innata. Y en el caso del sistema genitourinario, ¿cuál tipo de inmunidad es importante? La innata. La innata, sí, exactamente, la innata. ¿Y en qué se apoya? En el recubrimiento epitelial. Ok, vamos bien, Gislena, ahí te estoy haciendo sudar temprano. ¿Y cómo me describes ese recubrimiento epitelial? En hombres y mujeres. Es escamoso. Contiene células de Langerhans y varias sí. Tú tenías ganas de hablarme de las células de Langerhans. Entonces, ¿qué más? ¿Y los macrófagos, los linfocitos. ¿Y varias qué? Y varias CD. ¿Y qué son las CD? No sé. Partido político. ¿Qué son los CD? No sé, profe. ¿Qué son los CD? Las células dendríticas. Las células dendríticas. Eso lo hemos visto muchas veces. Y además, ¿qué más hay? Los macrófagos, los linfocitos B y T. Los anticuerpos de las secreciones genitales. ¿Y son en qué grupo caen los anticuerpos? IgC. ¿IG? IgC. ¿IgC? No existe tal cosa como IgC, sino Gislena acaba de descubrir una nueva inmunoglobulina. ¿Cómo se llama la inmunoglobulina? La inmunoglobulina G. La inmunoglobulina G. No hay tal cosa como C, Gislena. No existe tal inmunoglobulina C. A ver, ya para último, para terminar de hacerte sudar, ¿cuántos tipos de inmunoglobulina tenemos? Que ustedes no sepan eso el 18 de octubre, después de 9 semanas o más de clases, miren, es como para que me corte las venas yo hoy. ¿Cuántos tipos de inmunoglobulina G, perdón, de inmunoglobulina tenemos? A ver, ¿quién sabe? Gracias, Gislena. ¿Batista? Sí, profe. A ver, ¿cuántos tipos de inmunoglobulina tenemos? Inmunoglobulina. A ver, la quiero ver en pantalla, Rosángela, por favor. Inmunoglobulina G, inmunoglobulina M. Inmunoglobulina E. Creo que son 5, profe. Las otras no las recuerdo. Ok, no te vayas, Rosángela, no te me vayas de la pantalla. No sé, yo creo que esta vez en esta vuelta, este semestre, no les dije cómo me las aprendí yo la primera vez que las aprendí en la escuela secundaria. Yo formé una palabra que se llama GAMDE. G-A-M-D-E, GAMDE. Y ahí no se me olvida, nunca se me olvidaron. Así que por favor, cuando yo les indique a ustedes cuáles son las inmunoglobulinas, ustedes deben saber cuáles son. En un curso de inmunología, que ustedes no sepan cuáles son las inmunoglobulinas, créanme que es como para volverlo a dar. ¿Ok? Ok, seguimos.
Gracias, Rosángela. Entonces aquí tenemos nuestra autoinstrucción. Entonces vamos con el sistema inmunitario cutáneo. ¿Cómo es el sistema inmunitario cutáneo? A ver, de Sousa. Va, profe. Dígame, léame, ya me aparece en pantalla, por favor. Sí, ya. Respuestas inmunitarias innatas y adaptativas en la piel. La epidermis constituye una barrera física a la invasión microbiana. Punto 2. Además de su papel en la formación de una barrera física, los queratinocitos responden a los microorganismos patógenos y a las lesiones. Producen péptidos antimicrobianos que matan los microbios y varias citocinas que promueven y regulan las respuestas inmunitarias. Ok, entonces no te me vayas de Sousa, Joana, perdón. No te me vayas, Joana, no te me vayas, que también te voy a hacer. Ajá, aquí estoy, profe. Sí, dígame. Ok, en el caso de la piel, el primer punto, cuando me hablas de epidermis, constituye una barrera física a la invasión microbiana. ¿De qué tipo de inmunidad estamos hablando? De la innata. Exactamente, pero me estás preguntando, no me estás contestando. No, profe, de la innata, sí, seguro. Es la primera barrera que... Con seguridad me dice la innata, pero aunque te equivoques, pero con seguridad, ¿ok? Entonces, también, además de la formación de una barrera física, están los queratinocitos. ¿Por qué son importantes los queratinocitos? Y lo puedes leer. Porque ellos responden a los microorganismos patógenos y a las lesiones. ¿Y qué más? Y que ellos producen péptidos antimicrobianos, que estos matan a los microbios y varias citocinas. ¿Y qué más? Que promueve y regula las respuestas inmunitarias. Ok, entonces imagínense ustedes, yo tengo aquí pendiente, que lo estoy pensando todavía, un grupito que me tiene que hacer examen oral. Imagínense que yo quiero que me conteste ese tema 2. Tengo que hacerle 4 preguntas para que me conteste el tema 2 y decirle, ¿y qué más? Porque ustedes generalmente se quedan como muy cortos, muy cortos. ¿Por qué son importantes? ¿Por qué es importante regular la respuesta inmunitaria? ¿Qué es lo que queremos evitar? Que... ¿Le respondo? Sí, claro. Ah, ok. Para la barrera inmunitaria innata me dice. Sí, ¿qué queremos evitar? Que los queratinocitos... ¿O qué queremos regular? Porque ahí dice la respuesta inmunitaria. La respuesta inmunitaria, pero ¿en qué punto en particular? Que hemos dicho que es importante regular. De la respuesta inmunitaria innata, me dice. Ajá. Regular la invasión microbiana, porque es la primera línea de defensa. Pero ¿qué punto en particular tenemos que regular? Que hemos visto que constituye un problema. La inflamación. Cierto. Hay que regular la inflamación. Gracias, Joan. A la verdad. Entonces, el sistema inmunitario cutáneo tiene otras características también. Y le voy a pedir aquí a María, por favor, que me lo lea. María. Voy, profesora. Hay varias poblaciones de CD en la piel que contribuyen a las respuestas inmunitarias innatas y al inicio de la respuesta de los linfocitos T a los antígenos antimicrobianos y ambientales que entran en el cuerpo a través de la piel. La piel humana normal contiene muchos linfocitos T, el 95% de los cuales tienen un fenotipo memoria. Los linfocitos T de la piel expresan moléculas de alojamientos que dirigen su salida de los microvasores dérmicos. Microvaso dérmico, no me vayas, María, no te me vayas. No te me vayas, María, no te me vayas, María. A ver, María, regresa. Sí, profe. Ahí estamos. Ok, primero, cuando usted me lee CD, ¿de qué estamos hablando? De las células dendríticas. Perfecto, perfecto. Entonces dice que esas poblaciones, ¿por qué son importantes?
¿Por qué son importantes? Porque contribuyen a las respuestas inmunitarias innatas. ¿Y ya? Al inicio de la respuesta de los linfocitos T. Y cuando hablamos de los linfocitos T, ¿de qué tipo de inmunidad estamos hablando? Inmunidad adaptativa. Adaptativa. Entonces aquí vemos un caso importante, interesante de colaboración entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. ¿Qué es eso? ¿Por qué es importante eso del fenotipo memoria? ¿Qué crees que es eso? ¿Por qué es eso? ¿Por qué es importante esos fenotipos memoria? No sé, profe. Ok. ¿Por qué es importante que tú tengas memoria? ¿Para qué te sirve la memoria? Vamos a hacer un traslape entre inmunología y un examen de inmunología. ¿Para qué te sirve la memoria? Para saber, conocer. Así, conocer el interior, conocer Chiriquí, mi bella provincia, ir a la playa. ¿Para eso te sirve? No. ¿Para qué te sirve inmunológicamente la memoria? Para recordar. Recordar es vivir. Vamos a recordar cuando éramos niños, cuando no había COVID, teníamos que usar mascarilla. ¿Para qué te sirve? ¿Para qué te sirve un linfocito memoria a ti? ¿Para qué te sirve? ¿Para qué te va a servir un linfocito memoria? Yo creo que el segundo examen lo voy a tener que poner oral, aunque me demore hasta el verano. Porque yo no puedo, y disculpa que te use a ti, María, pensar que ustedes a esta altura no sepan qué es una inmunoglobulina, qué es un CD, qué es un linfocito memoria, para qué nos ayuda un linfocito memoria. Ok, María, te voy a ayudar un poquito, que no puedo hacerlo en un examen. Los linfocitos memoria nos permiten a nosotros poder responder óptimamente ante el encuentro por segunda vez con un microorganismo que generó ese linfocito memoria. Y tener fenotipo memoria quiere decir que nosotros vamos a tener dentro de nuestro sistema inmune una memoria de algo o alguien, algún microorganismo, algún elemento patógeno que nos atacó, y nosotros vamos a generar una memoria que la segunda vez que venga ya vamos a tener suficientes armamentos o estrategias para que no nos haga daño. Entonces, por eso es importante tener ese fenotipo memoria. Entonces, obviamente el sistema inmunitario cutáneo funciona a través de no solamente de inmunidad innata o una respuesta innata, sino adaptativa, también a través de los linfocitos T. También es importante lo de los fenotipos memoria, ¿ok? Y la expresión de moléculas de alojamiento que dirigen la salida de los microvasos dérmicos, o sea, que garantizan ese transporte que habíamos hablado antes. Gracias. Entonces, ya gracias, María. A ver, ¿quién me lee? Rodríguez y Banca, por favor, ¿me puede leer esta transparencia, por favor? Si está. No está. Pérez Christopher. Pérez Christopher. Tampoco está. Obando. Aquí, profe, ya. Venga, pues. Dele, pues. Enfermedades relacionadas con la respuesta inmunitaria en la piel. La psoriasis, enfermedad inflamatoria crónica de la piel, caracterizada por placas rojas descamativas, se debe a una alteración en la regulación de las respuestas inmunitarias innatas y mediadas por el linfocito T
desencadena por vía estímulos. La dermatitis atópica. Espérate, Christopher. Aquí hay un error. Mediadas por el linfocito desencadenadas por varios estímulos. La dermatitis atópica, enfermedad inflamatoria crónica de la piel, erupciones pruriginosas en las que el IgE desempeña una función central. Ok, no te me vayas, Christopher, no te me vayas. Tenemos dos enfermedades relacionadas con respuesta inmunitaria en la piel, psoriasis y dermatitis atópica. Entonces ahí le describe un poco qué es lo que es la psoriasis. En Panamá hay muchas personas con psoriasis y ahí también nuevamente hay una alteración de la regulación de la respuesta inmunitaria innata. Ahí estamos viendo la parte innata. Entonces la parte adaptativa está mediada por el linfocito T, desencadenadas por varios estímulos. Entonces tenemos la atópica, que es una dermatitis también inflamatoria crónica de la piel, erupciones pruriginosas, o sea que pica mucho, en las que la inmunoglobulina E desempeña una función central. A ver, Christopher, ¿cuántas inmunoglobulinas tenemos nosotros? 5. ¿Cuáles son? Lo que usted dijo, Gamda. Ajá, a ver, ¿cuáles son? La G, la A, la M, la D y la E. Ajá, exactamente. Entonces ya no se te va a olvidar más nunca, Gamde. No se te olvida. Posiblemente no. Posiblemente no. Cuando te pongan el examen de certificación te acuerdas de mí. Sí, de usted me va a acordar. Posiblemente no. Y cuando le hagan la pregunta, y yo no hago las preguntas, yo les digo a ellos, yo les enseñé eso, así que se lo pueden preguntar. Ahora, si ellos no se lo aprendieron, ya eso es otra cosa. Quiere decir que la inmunoglobulina E tiene que ver con respuestas inmunes de tipo alergia o dermatitis. Gracias, Christopher. Aquí tenemos nuestro sistema, nuestra autoinstrucción, el sistema inmunitario cutáneo, y hay varias preguntas donde ustedes tienen que hacer. Entonces, finalmente tenemos los tejidos con privilegio inmunitario. Eso lo tienen que investigar ustedes. Pero podemos hacer algunas acotaciones con esto. ¿Qué quiere decir que tienen privilegio inmunitario? Quiere decir que no van a ser objetos ni sujetos de respuestas inmunitarias. Tienen privilegio, ellas tienen cédula, ellas pasan a lo largo. Ni se afecta el ojo, ni el encéfalo, ni el testículo, ni el feto. El ojo, obviamente, es un órgano de la visión muy delicado, una membrana, una mucosa muy, muy delicada que no puede ser sujeta a reacciones inflamatorias severas. El encéfalo menos, imagínense el encéfalo, reacciones inflamatorias severas. Se habla del testículo también, no estoy muy clara, pero se dice que cualquier tipo de inflamación puede producir en el hombre pues que no pueda, que quede estéril. Y el feto, obviamente, quizás el tejido con privilegio inmunitario más importante es que realmente, a pesar de que el bebé en formación, el feto en formación, es totalmente diferente a nosotros, es la misma especie, pero genéticamente es diferente. Tiene proteínas diferentes, DNA diferente, tendría que generar una respuesta inmunitaria significativa, sin embargo no lo es. Entonces, por si no, todas las madres, todos los bebés serían sujetos a respuesta inmunitaria porque la madre no lo reconoce como propio. Entonces está protegido con tejido con privilegio inmunitario. Entonces yo les invito a que lean un poquito más de esto. Entonces el siguiente cuadro, aquí tenemos nuevamente un cuadro con todos los sistemas que vimos, el digestivo, el respiratorio, el cutáneo y el genitourinario, inmunidad innata, adaptativa y las enfermedades relacionadas con él. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Bueno, yo voy a aprovechar un momento que está la mayoría del salón para decirles que en el día de ayer les envié
Lo recibieron, les envié el formato de cómo presentar el trabajo final, el título del trabajo, que es lo que tienen que hacer en la primera semana de noviembre. ¿Lo recibieron? ¿Lo revisaron? Sí, profesora. Ajá, ok, gracias. ¿Quién me contestó? Selena Domínguez. Selena. Entonces, también les envié una guía para la presentación del video. ¿Qué puntos importantes deben tocar y ustedes deben practicar para que puedan tener toda esa información? Que no es que la van a leer a millón, pero esa información lo suficientemente con aspectos relevantes como para que puedan exponer su tema. Igualmente les puse qué aspectos se van a calificar, qué aspectos se van a tomar en cuenta para la calificación. Uno de los aspectos más importantes que se va a tomar en cuenta para la calificación es cómo ustedes exponen la iniciativa y la creatividad de exposición. Lo que les invito a que no lean, o sea, no lean así palabra por palabra, porque entonces sería como que estar leyendo un libro o leyendo una monografía y ya, denle vida a su video. Deben participar todos. Por ejemplo, cuando van a hablar del artículo, ustedes no tienen que leerme el resumen palabra por palabra, ustedes deben haber hecho una revisión y sacar sus propias conclusiones de eso. Entonces, yo les invito a que trabajen en ese tema porque es una evaluación importante que yo voy a hacer. Para mí es importante saber que ustedes tienen conocimiento y lo que ustedes deben buscar en su tema son mecanismos inmunológicos. Todo lo que tenga que ver con inmunología, que hayan visto en clase, y es importante que ustedes le dediquen tiempo a eso y practiquen que les vaya a salir bien. Ahí hablé de estadísticas, por ejemplo, estadísticas, sobre todo en aquellos estudiantes que vayan a escoger una enfermedad como tema, entonces me tienen que hablar de la estadística en Panamá. No me escojan una enfermedad que ni siquiera tiene algún tipo de incidencia, no solamente en Panamá, ni siquiera en el área. No me escojan una enfermedad por allá, que nada más que da en Corea o en Japón, o sea, algo que les sirva a ustedes, así tipo, ya no la pueden escoger, por ejemplo, la enfermedad de Crohn que da en Panamá, o la enfermedad celíaca que da en Panamá. Entonces, ustedes me van a escoger una enfermedad, que sea una enfermedad que tenga incidencia en Panamá. ¿Cuál es la incidencia en Panamá? Me tienen que incluir ese tema, cuál es la incidencia en Panamá. Y si ustedes van a presentar figuras o van a presentar algún tipo de esquema que no es de ustedes, ustedes tienen obligatoriamente que presentar la fuente, de dónde lo sacaron, porque eso no es de ustedes, de dónde lo sacaron. Lo mismo el artículo, cuando lo presentan, tiene que ser un artículo que no tenga más de 5 años. Es importante que ustedes vayan reservando su tema porque los temas que ustedes escojan no pueden ser escogidos por más nadie en ningún otro grupo, Así que en la medida que ustedes van poniendo su tema y yo se los voy aprobando de acuerdo al formato que ustedes cumplan y tienen todos esos puntos, yo voy a ir subiendo los temas para que los demás sepan que ese tema en particular no lo pueden tomar. No sé si tienen alguna pregunta o algo que no les haya quedado claro. Profa, dígame usted. Cuando usted menciona video, ¿es que debemos hacer un video de la presentación o esa presentación sería aquí en clase? No, es un video que ustedes tienen que hacer y lo van a presentar en clase. Presentado en clase. Sí, a todo lo que me acaba de preguntar. ¿Me quedé claro o tiene alguna pregunta? Sí, quedó claro, profe. Okay. ¿Algo más? ¿Se podría Profesor. escoger el tema de dermatitis atópica? No, dermatitis atópica no, porque esa ya lo tenemos acá. Ya lo demos en clase. Profesora, una pregunta. Profesora, disculpe, a la hora de enviarle lo que vamos a tratar en el video, debemos hacerle una
carta formal vía web o cómo usted desea recibir el documento? El documento ustedes me llenan el formato y me lo mandan por correo. Me llenan el formato y me lo mandan por correo identificando el código y su grupo. Recuerden que siempre es importante que me digan el código porque tengo muchos estudiantes. ¿Ok? Profesora, ¿sería solamente video o aparte también un trabajo escrito, un documento? Ustedes me van a presentar el video en clase y me van a enviar posteriormente el trabajo escrito. Y hablo del trabajo escrito porque durante el video puede ser que tengamos algún tipo ¿cómo se llama? De corrección o de colaboración. Y entonces es importante eso. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Sí, profe, con respecto al video, a mí realmente no me quedó muy claro. Es que no sé si es un video de nosotros ya con todo explicado o uno trae el material y lo explica acá. No, ya ustedes lo tienen que tener, hecho y después lo montan aquí en la clase. Ah, ok. Entonces, con respecto al video, usted no pide que prendamos cámara o que salgamos, ¿o sí? Claro, no es que les pido que prendan cámara, ustedes tienen que aparecer en el video. Ah, ok, entiendo. Ok. No es así como lo doy yo la clase que estoy ahí en un cuadrito, ¿no? Ustedes van a aparecer en el video. Ustedes pueden usar un tablero, ser creativos para explicarle a su compañero y traten de buscar un tema que a ustedes les sea sencillo explicar. ¿Ok? Profe, ¿hasta cuándo tenemos para mandarle el formato? Bueno, de acuerdo al cronograma, ustedes tienen la primera semana de noviembre. O sea que tienen hasta el 5 de noviembre. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a hacer una pequeña pausa, no nos vamos a ir, vamos a hacer una pequeña pausa que tengo que hacer una llamada y una pequeña pausa nada más.
Disculpen, la profesora, ¿en qué lugar colocó el formato que ella habló o comentó de que tenemos que llenar? Si no me equivoco, compañera, ella lo envió por correo anoche, ayer en la tarde o en la noche. Tendrías que revisar para ver si te llegó. Sí, gracias. Ok, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Primero, si me están escuchando. Sí, profesora. Okay, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? Yo, profe, y Dígame. disculpe. No hay creo problema, que diga. creo que entendí bien y usted mencionó que debíamos hacer un informe escrito, ¿cierto? Sí, un formato. Entonces, ese formato lleva los mismos puntos desarrollados en el video. No. Bueno, yo les mandé, si lo revisaron, yo les mandé el formato para presentar su trabajo, o sea, el título del trabajo nada más. El formato es para presentar el título del trabajo. Aparte, en ese mismo envío les mandé una guía para hacer el video. Una guía para hacer el video. O sea, que revisen, por eso yo quería por eso se los mandé ayer, para ver si tenían alguna pregunta para el día de hoy. Son dos cosas. Uno es un formato donde ustedes me presentan el título de su trabajo y otras consideraciones que estoy solicitando, porque quiero asegurarme que tienen toda la información. Lo segundo que les mandé ayer fue, en ese mismo documento, es una guía para hacer el video. ¿Ok? Ok, profe. Ahora sí, Okay. todo claro. Muchas gracias. Ok, ¿alguien más? ¿Alguien más tiene alguna pregunta?
Bueno, entonces vamos a compartir pantalla con otro tema acá, que quiero que lo veamos porque este tema sí para mí es importante que lo tengamos. Y lo vamos a leer entre todos. Vamos a ir despacito porque este tema para mí es importante. Bueno, todos son importantes, pero este quiero revisar con ustedes cómo deben hacer una lectura sugerida, porque nunca habíamos hecho lectura sugerida en el salón de clase. Así que vamos a hacer una lectura sugerida aquí de este tema que acabamos de ver. Y vamos a hacerlo entre todos. Ahí les tengo proyectado, el capítulo, el resumen del capítulo 13, para que lo podamos leer entre todos. Ok, vamos a pedirle aquí a alguien que tenga voz alta y fuerte. A Rodríguez Luis, por favor. Aquí donde dice resumen, voy a ponérselo un poquito más grande. Ok. Rodríguez Luis. Sí, profe. Dígame. ¿Sí, me escucha? Sí, en resumen. Ok. Los sistemas inmunitarios regionales son grupos especializados de células inmunitarias innatas y adaptativas, y tejidos en localizaciones anatómicas particulares que desempeñan funciones protectoras y reguladoras exclusivas de estos lugares. Los principales sistemas inmunitarios regionales están en el tubo digestivo y la piel, que juntos protegen contra la invasión microbiana a través de una enorme superficie expuesta al ambiente. No te me vayas, Luis. Espérate, no te me vayas. Aquí tenemos algo importante. Exclusiva, la palabra exclusiva de estos lugares. Siga. Léame el siguiente párrafo. Ok. El sistema inmunitario digestivo debe enfrentarse a la presencia de billones de bacterias comensales en la luz del intestino, evitando su invasión y tolerando su presencia en la luz, mientras además identifica y responde a un número muy bajo de microorganismos patógenos. Ok, gracias, Luis. Entonces nosotros tenemos aquí el gran reto. Entonces vamos a leer el siguiente párrafo, que es bien largo, que creo que no nos va a dar el tiempo porque es un poco largo. A ver, Chantal, por favor, me lo inicia. Y si se termina el tiempo, regresamos a este párrafo. A ver, Chantal. Chantal, ¿me está? A ver, Acevedo, ya no nos va a quedar tiempo. Acevedo. Sí, profe, voy. Pero Alison, nada más nos queda un minuto, menos de un minuto, así que vamos a hacer una cosa, vamos a volver vamos a salir, regresamos enseguida y usted inicia, ¿ok? ¿Le parece? Sí, profe. Ok. Ok, seguimos pues. Ok, Acevedo, puede seguir. Sí. La inmunidad innata en el aparato digestivo está mediada en parte por el recubrimiento epitelial mucoso,
que impide la invasión microbiana gracias a unidades intercelulares herméticas. La secreción de moco que impide la unión microbiana en las células del recubrimiento y la producción de moléculas antimicrobianas como las defensinas. Las células inmunitarias innatas efectoras de la lámina propia son los macrófagos, las CD y los mastocitos. Los linfocitos intraepiteliales, como los linfocitos T, también proporcionan una defensa innata contra microbios frecuentes en la barrera epitelial intestinal. Las características anatómicas especializadas de la inmunidad adaptativa en el intestino son los cúmulos de tejido linfático, justo por debajo del recubrimiento epitelial que forman el tejido linfático asociado al intestino, como las amígdalas orofaringeas, las placas de Peyer en el íleon y cúmulos similares en el colon. Las células M del recubrimiento epitelial captan antígenos de la luz y los transportan a las células presentadoras de antígeno en el GAL. Las CD de la lámina propia extienden sus procesos a través de las células epiteliales que recubren el intestino para captar antígenos de la luz. Hay también linfocitos efectores difusos en la lámina propia del intestino y en los ganglios linfáticos mesentéricos, donde se inician muchas de las respuestas inmunitarias adaptativas de la pared intestinal. Muchas gracias, Acevedo. Entonces nosotros vemos la inmunidad innata ahí descrita. Yo se las puse mucho, de una manera mucho más sencilla, pero también les debo aclarar que hay una palabra mal escrita en la transparencia, es hermética. Pero entonces ahí tienen ustedes una referencia de cómo pueden revisar eso que yo les puse, que es mucho, mucho más sencillo. El siguiente párrafo, por favor, si me lo puede leer Alveo, Jason. La inmunidad. Los linfocitos B y T efectores que se diferencian a partir del Se me fue Jason. ¿Ah? Se me fue, no lo escuché más. Ya. Sí, ahora sí lo escucho, pero no lo veo. Debe ser la conexión porque tengo la cámara encendida. Sí, dele pues. ¿Desde cero? Sí, de donde había quedado. Entran en circulación y migran selectivamente de nuevo a la lámina propia intestinal. Este alojamiento específico en un tejido se debe a las señales que los linfocitos T vírgenes reciben de la CD en las GALT y en los ganglios mesentéricos, incluido el ácido retinoico derivado de la vitamina A de la dieta que induce la expresión de receptores para quimiosinas y moléculas de adhesión en las células efectoras diferenciadas que favorecen el alojamiento intestinal. Gracias. Ustedes ven ahí un punto interesante que no lo vimos en la clase, que es la importancia de la vitamina A, que dice que recibimos a través de la dieta que induce la expresión de receptores. ¿Ok? El siguiente párrafo, por favor, me lo puede leer Domínguez Elena. Domínguez Elena. Sí, profesora, ya va. Okay. Dice, la inmunidad humoral en el tubo digestivo está dominada por la secreción de inmunoglobulinas A en la luz, donde los anticuerpos neutralizan posibles microorganismos patógenos invasores. Los linfocitos B del GAL y los ganglios linfáticos mesentéricos se diferencian en células plasmáticas secretoras de inmunoglobulina A bajo la influencia de TGF y el BAF y otras citocinas a través de mecanismos dependientes e independientes de T, y las células plasmáticas migran a la lámina propia por debajo de la barrera epitelial y secretan inmunoglobulina A. La inmunoglobulina A dimerizada se transporta a través del epitelio gracias a un receptor polihemoglobina y se libera en la luz. La inmunoglobulina A también se secreta en la leche materna y media la inmunidad pasiva en el intestino de los lactantes.
Ok, muchas gracias. Entonces vemos ahí la importancia de la inmunidad humoral. Ok, necesito entonces que Yadiris me lea acá. Los linfocitos TH17 desempeñan una función dominante en la inmunidad mediada por los linfocitos T en el intestino, en parte porque la interleucina 17 y la interleucina 22 que secretan potencia la función de barrera del epitelio. Los linfocitos TH2 son importantes en la defensa contra los parásitos intestinales. Los cambios en la flora bacteriana pueden influir en el equilibrio entre diferentes respuestas de subgrupos de linfocitos T cooperadores, tanto en el intestino como sistémicas a través del sistema inmunitario adaptativo. Ok, muchas gracias. Entonces ustedes ven ahí la importancia de lo que es los linfocitos TH17, que habíamos visto que son subgrupos de los linfocitos TCD4, la importancia del TH2, y miren aquí la importancia del cambio en la flora bacteriana, o sea, cómo puede, si nosotros provocamos un cambio en la flora bacteriana, ¿qué va a suceder? Va a influir en el equilibrio entre las respuestas de los diferentes subgrupos de los linfocitos T cooperadores, que son los linfocitos TCD4. Okay. Entonces, aquí le voy a pedir a Guerra Nander, por favor, que me lea. La respuesta inmunitaria a los microorganismos comensales y a los antígenos alimentarios en la luz del intestino las minimizan varios mecanismos, como la expresión selectiva de receptores de reconocimiento del patrón de citoplasma y la superficie basolaterales de las células epiteliales y la capacitación de antígenos microbianos luminales por CD que están especializadas en la inducción de TREC, que suprimen la respuesta inmunitaria adaptativa. Varias citocinas son esenciales para mantener la homeostasis inmunitaria en la pared intestinal, como el TGF-beta, la IL-10 y la IL-2. La tolerancia sistémica a algunos antígenos puede inducirse administrando antígenos en la dieta de los ratones, un fenómeno llamado tolerancia oral. Ok, gracias. Entonces, espérese un momentito, no se me vaya. Así, nosotros tenemos aquí que también hay problemas, pueden darse problemas en la respuesta inmunitaria porque dice que la van a minimizar, o sea que la van a hacer menos varios mecanismos, entonces presión selectiva de receptores, la captación de antígenos microbianos luminales por CD, en la inducción de Treg, que son linfocitos T reguladores, que van a suprimir entonces la respuesta inmunitaria adaptativa. O sea que hay aquí como una especie como de mecanismos de evasión, o sea que van a alterar, van a minimizar la respuesta inmunitaria. ¿Y qué otro elemento no se debe, o sea, sería muy dramático para el paciente que se altere la homeostasis? O sea, hay que mantener la homeostasis a través de las citocinas. Si no hay esas citocinas, entonces no se mantiene la homeostasis. Y puede haber lo que se conoce como tolerancia sistémica, que lo de tolerancia lo vamos a ver después. Me lee el siguiente párrafo, por favor, usted mismo. Varias enfermedades intestinales están relacionadas con respuestas inmunitarias anómalas, como las enfermedades inflamatorias intestinales, enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa, en las que las respuestas inmunitarias innatas y adaptativas a la flora intestinal normal no se regulan de la forma adecuada, y la enfermedad celíaca, en donde se producen respuestas humorales y celulares al gluten del trigo. Muchas gracias. Entonces vemos que hay enfermedades intestinales que van a estar relacionadas, o sea, no es solamente que haya una respuesta anómala, sino que también se van a generar enfermedades. Ok, Flores Paola, por favor, ¿me sigue leyendo? Elliot, por favor. Sí, profe, voy. Disculpe, ¿en cuál punto? Ahí donde dice la inmunidad mucosa en el sistema respiratorio. Ah, listo. Bueno. La inmunidad mucosa en el sistema respiratorio defiende contra los microorganismos patógenos de transmisión aérea y es la causa de las enfermedades alérgicas de la vía respiratoria como el asma.
La inmunidad innata en el árbol bronquial depende del recubrimiento epitelial ciliado, que secreta moco y defensinas, y saca el moco con los microbios atrapados de los pulmones. Las proteínas surfactantes y los macrófagos alveolares ejercen funciones antimicrobianas y antiinflamatorias, como en el intestino. Los mecanismos reguladores, incluidos los TREC y las citocinas inmunodepresoras, son importantes para la prevención de respuestas lesivas a microorganismos patógenos o a otros antígenos inhalados. Ok, muchas gracias. Entonces nosotros vemos aquí tres cosas, tres elementos importantes. Uno es el asma, la importancia del asma. Y lo otro es que también se tienen que regular los mecanismos. ¿Por qué? Para evitar respuestas lesivas. Recuerden que hemos dicho que muchas veces más daño causa el sistema inmune tratando de controlar un microbio que el mismo microbio en sí. Muchas veces el sistema inmune, en su afán por querer protegernos, dispara toda una serie de mecanismos que nos van a causar efectos lesivos, la tormenta de citoquinas, sepsis, por ejemplo, el shock séptico, todo eso son situaciones lesivas. Ok, voy a pedirle aquí a Amy, por favor, que me lea. El sistema inmunitario cutáneo defiende contra la invasión microbiana a través de la piel y suprime las respuestas contra numerosos microorganismos comensales. La capa epitelial escamosa, queratinizada, externa, dispuesta en múltiples capas, llamada epidermis, realiza funciones de defensa inmunitaria innata, lo que proporciona una barrera física a la invasión microbiana. Los queratinocitos secretan defensinas, así como citocinas inflamatorias en respuesta a varios PAM y DAM. La dermis contiene una población mixta de mastocitos, macrófagos y células dendríticas que responden a los microbios y a la lesión, y que median las respuestas inflamatorias. Sigue, por favor. Las células dendríticas abundan en la piel y median las respuestas inmunitarias innatas. Estas células dendríticas también transportan antígenos microbianos y ambientales que entran a través de la piel hasta los ganglios linfáticos de drenaje, donde inician respuestas de linfocitos T. Las células de Langerhans son el principal tipo de células dendríticas de la epidermis, y hay varios subgrupos diferentes de células dendríticas dérmicas. Las células dendríticas derivadas de la piel proporcionan señales como la vitamina D a los linfocitos T vírgenes que activan en la linfa, lo que induce quimiosinas y moléculas de adhesión que favorecen el alojamiento de los linfocitos T efectores en la piel. Ok, muchas gracias, Amy. Entonces ustedes ven la cantidad de elementos que hay que participan, incluyendo pues la misma dieta, vitaminas. Ok, seguimos aquí. Por favor, si me puede leer Geraldine Castillo, aquí por favor. Sí, profe. Ok. Una fracción significativa de los linfocitos T del cuerpo están en la piel. La mayoría de estos linfocitos T son linfocitos T efectores o memoria CD4 o CD8 en la dermis. Los linfocitos TH1, TH2, TH17 son importantes en la defensa contra diferentes tipos de microorganismos patógenos que invaden la piel, mientras que los linfocitos TH1 y TH17 contribuyen a la dermatosis inflamatoria como la psoriasis. Ok, ¿me sigue por favor? Los lugares con privilegios inmunitarios, que son los tejidos donde no es fácil iniciar respuestas inmunitarias, son el encéfalo, la cámara anterior del ojo y el testículo. Los mecanismos de privilegio inmunitario son las uniones herméticas entre las células endoteliales en los vasos sanguíneos de estos lugares, la producción local de citocinas inmunodepresoras y la expresión de moléculas de superficie celular que inactivan o matan a los linfocitos. Siga. Los mamíferos que han desarrollado mecanismos que impiden el rechazo inmunitario materno del feto en el desarrollo, que siempre expresa antígenos paternos que son halógenos para la madre. Estos mecanismos pueden actuar de forma local en la interfaz placentario-fetal, ya que la madre no muestra tolerancia a los antígenos paternos.
Entre los posibles mecanismos está la falta de expresión del MHC en los trofoblastos fetales, la expresión de las citocinas inmunodepresoras, las acciones de los TREC y el agotamiento local del triptófano mediado por la indolamina 2,3-dioxigenasa, que es necesaria para el crecimiento del linfocito. Ya, muchas gracias. Entonces, fíjense, ¿por qué hay privilegio inmunitario? Porque ahí no es fácil iniciar respuestas inmunitarias. Entonces, esos mecanismos, tienen que haber mecanismos, por ejemplo, citocinas inmunodepresoras, por ejemplo, evitar la expresión de moléculas de superficie celular, proporcionar la expresión de moléculas de superficie celular que van a inactivar o matar a los linfocitos. Pero en el caso del feto, los mamíferos han desarrollado mecanismos que impiden que se rechace, que pueden ser en forma local en la placenta, que la madre no muestre tolerancia hacia los antígenos del padre, porque recuerden que el feto es la formación de ambos. También que deje de expresarse el MHC en los trofoblastos, que la expresión de las citocinas inmunodepresoras, a través de expresión de citocinas inmunodepresoras, las acciones de los linfocitos T reguladores, que se agote el triptófano. ¿Por qué es importante el triptófano? Porque es necesario para el crecimiento del linfocito. Entonces, todos esos mecanismos en conjuntos hacen que el feto tenga privilegio inmunitario. ¿Ok? Entonces, hemos terminado por el día de hoy. Es un tema que a mí me gusta mucho, pero lo tomé bien despacio. La otra semana terminaremos con la segunda parte de esta clase. Vayan trabajando sobre sus temas. Cualquier pregunta, no duden en escribirme. Y bueno, sería hasta aquí por el día de hoy. Tratamos de que ustedes participen en clase para que de alguna manera pues, podamos todos ir sacando un poco algo de los conocimientos que hemos impartido. Así que quedamos así hasta la próxima semana y les estaré enviando más material, además de este otro material para que hagamos la próxima semana. Que tengan una excelente semana y a cuidarse mucho. Profe, disculpe, una consulta. Dígame. Sí, era sobre la prestación de trabajo video. Lo que pasa es que usted está explicando al compañero Byron y entonces dio a entender que existen 2 documentos que usted adjuntó sobre los temas que hay que desarrollar en el trabajo escrito. Sin embargo, en el correo solo juntó un documento que está en Word. En el documento, de trabajo video. Exacto. En el documento, entonces, los puntos que están en presentación de trabajo video son los mismos de trabajo escrito. No. Sí, porque son los mismos del trabajo escrito. Pero entonces lo que va en el video va en el trabajo escrito. Exactamente. Ok, ahora sí, listo. Un poquito más ampliado, o sea, un poco más ampliado porque en el video nada más son 5 minutos. Sí, por supuesto. Listo, profe, gracias. Ok, pero en el mismo documento que mandé, en el adjunto que mandé, están los 2 documentos. El formato para presentar el título del trabajo y una guía para el video. Y la guía del video es lo mismo que la guía, usted tiene toda la razón, para el trabajo escrito, solo que el trabajo escrito va a estar un poco más ampliado. Ok, listo, profe, gracias. Bueno, pues. Okay. Chao, jóvenes, cuídense. Buenos días. Le habla Ashley. Lo que pasa es que yo entré un poco tarde a la clase y no sé si me llamó antes. La llamé varias veces. Ay, disculpe, varias profesor. veces la llamé. Varias veces Ashley la llamé. Hernández. Profesora Blake Caroline, la misma situación. También la llamé varias veces. Ok. No, Blake me contestó. Blake me contestó la primera vez y la segunda vez que la llamé no me contestó. Ok, bueno, entonces quedamos así, jóvenes. Será hasta la próxima semana.